No, estuve hablando con Emilia ayer por WhatsApp y bueno, no quiero dar yo la introducción del tema, pero me pareció muy interesante lo que traías hoy. Creo que lo des vos. Sí, bueno, hoy vamos a charlar un poco, como siempre me parece interesante. Hoy pensaba también antes del programa de radio lo mucho que me cuesta a veces armar una columna que tenga que ver con mi profesión sin dar clase, ¿no? Es un poco difícil a veces eso. Entonces, me parece muy interesante que nosotros también podamos pensar juntos estas cuestiones que yo hablaba con Augusto, que están referidas también en sintonía a lo que hablábamos la vez anterior en relación al tiempo y al espacio, que es la información, ¿no? Sí. Esta propuesta que les traigo hoy también surgió un poco de una charla entre amigos, ¿no? Y una de mis amigas me comunicaba que ahora no se sabía si había que lavar o no los objetos que uno trae del supermercado, porque parece ser que entonces no es tan necesario, que el virus no se puede alojar ahí. Bueno, eso me llevó a pensar en toda la información que circula, la cantidad, ¿no? ¿Y qué nos pasa a nosotros en relación a eso, ¿no? Ustedes, por ejemplo, son de mirar mucho el noticiero, ¿cómo es que se informan? Bien, yo sabés que hice una actividad que me hizo muy bien a la cabeza, ya que hablamos del tema, que fue dejar de mirar, bueno, justo hoy arranqué hablando de lo de Guido, que hacía un montón que no miraba tele, pero dejé de mirar tele. Y solamente consumo las noticias por Twitter. Entonces las consumo cuando quiero, y no me afecta, la verdad, te lo juro por Dios, que no me afecta tanto la realidad, digamos. O por lo menos tengo otra percepción de lo que está pasando, más mía, más personal, no tanto contaminada con lo que me dicen. Y antes, ¿qué es lo que te pasaba, no? Cuando consumías más información o en mayor cantidad, por lo menos. Y bueno, sobre todo en este tema de la pandemia, me acuerdo al principio, mucha paranoia. Era un lavado de manos constantemente, pero excesivo, miedo a salir. El tema del dólar, todo el tiempo preocupado. Acá, por ejemplo, en la Argentina, todo el tiempo, viste, que hablan dólar. Y a mí, yo encima soy un tipo que no casi nunca compra dólares porque la verdad que soy un croto. Pues sos pobre. ¿Qué voy a decir? Vos ni nadie puede comprar dólares. Pero me preocupa, ¿entendés? Hay que comprar. Sin sentido. Yo con los que pueden comprar, ¿no? Sí. Claro. Mirá, Emi, a mí me pasa, por ejemplo, también me informo, intento informarme de así como muy a mi manera, leo todos los portales de los diarios, un poco por Instagram te llega siempre información, y tele no tengo y no miro, así que veo algunas cuestiones puntualmente si quiero ver algo. Un poco a propósito, justamente para no tener sobreinformación. Aún así me pasa, llevado más a las redes sociales, que la información está igual y que después me encuentro por ahí en alguna situación tomando decisiones o demás, dándome cuenta cuánto a uno le influye eso, que por ahí es poco, pero igualmente influye mucho en uno. Por ejemplo, decías esto llevado a la pandemia, de limpiar o no los productos cuando venimos del supermercado. Uno entra en una situación de sí pero no, qué hacer y qué no hacer. Y también, sobre todo, en este caso puntual, con información de que ni siquiera los expertos saben bien qué hay que hacer. Entonces es como una información muy ambigua de algo que nadie tiene muy en claro y que está en juego la salud. Entonces, quiero decir con esto que inclusive no leyendo tanto, no viendo televisión, igualmente puedes entrar en una. Y también es importante, me parece, poder pensar que la información no circula únicamente a través de un medio de comunicación. Claro. Digo, entre nosotros también circula información, porque en el llamado cotidiano con alguien, en el mensaje que te mandás, generalmente uno también se transmite cosas que le van llamando la atención y eso se pone en circulación, sí, ¿no? Digo, entonces, porque uno a veces tiende a pensar que el único canal de transmisión de la información es a partir de los medios de comunicación. Bueno, pues no. De hecho, uno podría estar tranquilamente informado llamando a su mamá o a su abuela, sí, les diría todos los días, podría tener ahí, ¿no?, las noticias del día. Pero a mí me parece importante esto que decía Noelia, destacar algo que se escucha y que es la incertidumbre, ¿no? Lo que prima al momento de buscar información es la incertidumbre, ¿no? Es ese no saber. Entonces, ahí quiero que podamos nosotros ubicar algunas cuestiones, ¿no? Y es que entonces se supone que hay alguien que sí sabe, ¿no? Se supone que hay alguien que tiene un conocimiento, que tiene un saber. Bueno, esto es muy importante para poder pensar algunas cuestiones de época, me parece, porque indefectiblemente esas relaciones que se establecen entre los que tienen y los que no tienen son de poder, ¿no? Y esto es una gran estrategia, una gran herramienta también, ¿no? Digo, los medios de comunicación sirven muchas veces para pensar algunas cuestiones de control social, ¿no? Mucho de lo que se escuchó durante la cuarentena a mí me llamaba mucho la atención
eran bajadas de línea de cómo vivir la cuarentena, ¿no? Bueno, hay que descansar, hay que entrenar, hay que salir, hay que hacer, eran muchas cuestiones a seguir, ¿no? Parecían todo el tiempo lineamientos sobre cómo pensar, cómo hacer. Incluso se pensaba mucho también esto de, no sé si ustedes lo escucharon, ¿qué hacer con los niños? Se preguntaban los noticieros, ¿no? ¿Qué hacer con los niños? Bueno. No tenga. Regálenlos. Menos mal que hubo buenos consejos, porque por ahí. No tenga. A mí me preocupa un poco que haya que bajar una línea sobre qué hacer con los niños, ¿no? Es muy interesante. Yo igual lo que creo decís. que eso pasa en todos los aspectos, no solo ahora, bueno, obviamente predomina el COVID, pero sino en todos los aspectos de información, en cuanto también cuando va de boca en boca y se va aseverando algo que quizás no es así. Después mucha gente termina pensando que es así. O sea, si yo mañana digo que si te pones la mano abajo del sobaco así, es lo mismo que con el gel, y todos empezamos a repetir, mucha gente lo va a decir porque lo escuchó, pero nadie tiene la certeza de nada. Tipo, la desinformación lleva a eso, a que cada uno, si quiere agarra, si no, no, pero no, nadie tiene la certeza de esto es lo que tenés que hacer. La data. Sí, también La creo posta. que tiene que ver por primera vez, o por lo menos en esta situación, todo esto que está ocurriendo, la desinformación y la incertidumbre, tiene que ver con la salud. Muchas veces nos pasa con otro tipo de información, que también es un montón y nos perturba, pero en este caso tiene que ver con la salud. Entonces, doble persecuta. Y si sos un poquito hipocondríaquis, te mando un beso grande. Y ahí, bueno. Claro. No, ¿lo estás diciendo por algo en particular, Noelia? No, la verdad que no. Pero sí, pero asusta, porque uno no sabe qué va a pasar, digo. No sé, para mí tiene que ver un poco con eso. La semana pasada hablaban también un poco en relación a lo que había pasado con Viviana Canosa, ¿no? Claro. Esta cuestión. No, sí, te escucho. Lo que decía Viviana, que lo iba a decir antes, que era un desastre. Bueno, y un montón. Y pasó algo grave por eso también. Hubo el caso de un chico que falleció, fue grave de verdad. Bueno, algo de esto también pasó con Trump, no sé si lo recuerdan, que hubo como 140 personas que tomaron, yo no me acuerdo qué es lo que él había tomado, desinfectante, una cosa así, ¿no se acuerdan? Hace no mucho, creo que fue el año pasado. Bueno, estas cuestiones, a mí me parece también, escuchando un poco a Ezequiel, lo que decía, me parece interesante también poder pensar en esto, ¿no? Que vuelve el tema él decía, no hay certezas de nada. Bueno, otra vez aparece esta cuestión de la incertidumbre. Quiero marcar esto y remarcarlo porque digo, algo de lo que motiva permanentemente a buscar información tiene que ver con tratar de buscar una garantía, ¿no? En eso también hay que evaluar dónde se busca la información, ¿no? Digo, no es lo mismo encontrar información en el feed de Facebook, ¿no? Que circulan muchísimas cosas, a ir a buscar una fuente que se estima que es confiable, ¿no? Digo, tiene otro carácter y otro peso incluso a nivel social. Pero me parece interesante también porque, digo, bueno, por supuesto que muchos de esos medios de comunicación son empresas y viven de eso, ¿no? Entonces, bueno, también habrá que ver qué cosas nos transmiten y qué no. Pero además de pensar en estas cuestiones, quiero resaltar algo, que la información tiene un valor hoy, ¿no? Es muy importante esto. Incluso ahora ustedes hablaban algo respecto de Messi, yo la verdad que los escuché un poco así al pasar, porque estaba atendiendo, pero hablaban en relación a Messi, ¿no? Y toda la información que circula con especulaciones, porque digo, ni siquiera es información de un evento que ya ha sucedido, digo, es sobre el porvenir de una situación, ¿no? Claro, que no hay un dato concreto. No hay un experto, no sé cómo, yo diciéndolo mal, un expertólogo, ¿no? Alguien que, este le dijo, es como dijo este tipo, un favaloro, ponele. No tenés eso que te diga, che, es así, listo, lo dijo este chabón, está todo bien. Pero, perdón, por ahí sí lo dijo, pero como dice Emilia, vos lo que consumís es, no sé, Instagram, claro. Facebook y no sé qué portal de diario, claro, o no sé qué, y te quedaste con eso. Claro, Entonces, por ahí ir a la fuente o darnos cuenta que, bueno, si le vamos a dar atención a algo, que sea la información que como mínimo sea correcta o nos ayude a llegar a una verdad. Yo pensaba que cómo es la forma para poder seleccionar también una fuente que vos creas convencido de que sea la correcta y que no te quebrante eso. Porque, por ejemplo, no sé, me voy a la asociación, ¿cómo es que se llama? La Asociación Médica Mundial. ¿La OMS? Me voy a la OMS, que me dice que me tengo que lavar las manos, pero después de que al final en el piso no, pero que no sí, entonces sí. Pará, si la OMS me dice que sí, que no, que sí, vos que sos un médico, ¿qué me va a decir? O sea, también pasamos a descreer de todo.
en algún punto también. Yo, por ejemplo, no que no existe el virus, pero sino que no hay certeza si queda en los lugares, en las zapatillas, en la ropa, sobre esos detalles, como que pienso, bueno, no se sabe. Emi, ¿y qué hacer entonces cuando estamos dentro de esta incertidumbre o volviendo un poco más a herramientas que nos podés dar y a toda la gente que nos está viendo y escuchando? Para ordenar un poco las ideas y poner la energía donde debe ser también. Sí, me parece que es importante en principio poder pensar algunas cuestiones que también tienen que ver con los sujetos, ¿no? Con los humanos como tales. Una de ellas es que a más intento de colmar, ¿no? O de completar o de satisfacer alguna cuestión que se pone en movimiento, en este caso pudiéramos pensar que tiene que ver con el deseo de saber, ¿no? A más intento de colmarlo, más fracturas se producen, más división se produce. Eso quiere decir que además hay una cuestión lógica dentro de lo que es el aparato psíquico. Miren, me estoy poniendo muy técnica. Pero está bueno. A más intentos de colmar algo, más se divide, ¿sí? Más se fragmenta. Entonces, esto es muy visible, ¿no? Por ejemplo, a más intento de alcanzar un ideal de perfección, más exigencias y más economía psíquica le consume a una persona intentar llenar eso y más se fragmenta, ¿no? Esto pasa mucho en el mundo, uno lo puede ver mucho en el mundo de la música, por ejemplo, ¿no? Con los artistas. Esto sucede muy frecuentemente, pero también es un efecto, digo, de esto que estábamos pensando antes, y pensar que muchas veces lo que se genera en los medios de comunicación, más que una noticia, más que comunicar, ¿no? Alguna cuestión que genere certidumbre, se hace noticia de la incertidumbre. Entonces, por ejemplo, podemos pasarnos días escuchando sobre especulaciones de dónde va a ir a jugar Messi, ¿no? Porque justamente lo que están tratando no es de satisfacerlo, sino de mantenerlo insatisfecho. Te alimentan eso. Sí, pero bueno, estaba pensando que como, no me sale la palabra, ¿cómo se llama cuando sos drogadicto y después te lo sacan? Abstinencia. Claro, con una abstinencia de información, ¿entendés? Como de, dame, pero hasta ahí, así sigo consumiendo esa data me estás tirando que no es nada en realidad. Y eso, el cerebro, a ver, para entender la cabeza de uno, ¿no? ¿Cómo uno puede pelear contra eso? Porque pareciera inevitable, como dijimos al principio de la columna, no estar informado. Hoy parece inevitable, o sea, no puedes no estar informado. Es casi, tenés que vivir una burbuja polarizada para no saber lo que está pasando. Bueno, pero Augusto, frena ahí. ¿Por qué? Yo creo que, no sé si es algo... Yo creo que es un poco tecnológico en cierto punto de lo que avanzó la tecnología en medio de información y también un poco cambio social debe ser. De cómo nosotros empezamos a consumir distinto. Nuestra generación, sobre todo. Está bueno que... Perdón, esto también responde a una época, ¿no? Esto tiene que ver con una cuestión de época también. Bien. Hay algo, un nuevo fenómeno, o no sé cómo llamarlo, Emi, a ver si lo conocés, que se llama FOMO. No, ¿qué es? Que sus siglas son en inglés y es miedo a perderse algo. A perderse algo, pero creo que tiene que ver solamente con lo que pasa en internet, o hablando un poco de esto de la nueva era o de los nuevos tiempos. Y es esta sensación de que te estás perdiendo algo todo el tiempo. Entonces estás saciando ese deseo. Claro, el asunto es pensar que en algún momento no estamos perdiendo. Exacto. ¿No? Digo, porque, bueno, sí, dedicarle todo el tiempo de atención a un dispositivo móvil te hace perder otras cuestiones, ¿no? Sin duda. Entonces, digo, todo el tiempo estamos perdiendo algo. En las elecciones que hacemos, todo el tiempo estamos en pérdida, ¿no? Por un lado, sí, hay una ilusión de ganancia. Digo, por supuesto, lo hacemos justamente porque ganamos también por otro lado, no solamente es una ilusión, pero algo restamos siempre, ¿no? En una elección algo queda por fuera, digo, pero esas no son las leyes del mercado, ¿no? Esas no son las leyes del mercado, digo, esas son las leyes con las que uno puede pensar una cuestión más analítica, pero digo, las leyes del mercado justamente tratan de mantener la insatisfacción, de sostener la insatisfacción para que el sujeto dependa y siga a través del consumo intentando colmarse, ¿no? Entonces, lo que decíamos antes, a más intento de colmarse, más fragmentación produce, ¿sí? Esto es un efecto del capitalismo mismo. Sí, esto es importante ubicarlo, digo, porque también, digo, el capitalismo lo que hizo fue poner en valor de bien de intercambio la información, ¿sí? Algo que es intangible, incluso. Sí, como que todo el mundo... Hace un par de años ya todo el mundo opina y sabe de casi todas las cosas.
Hablando de la película que viste, el libro que leíste, el disco que escuchás, el comentario que hizo tal de tal cosa, es como que toda la gente está al tanto de todo. Es muy argentino también eso, También. ¿no? Como los opinólogos, los panelistas, los, ¿no? Bastante insoportable. Y como si no hubiera tampoco una actitud a intentar esperar el resultado de determinado fenómeno, como si ya hay que resolver, ya hay que opinar, no hay un gris, entonces o Messi es el mejor o es el peor, y en el medio, bueno, nos pasan un montón de cosas con eso, pero como que una sensación de llegar a una conclusión y puede ser muy peligroso. Bueno, esto acompaña un poco también lo que veníamos hablando la vez anterior, vos no estabas ahí, pero hablábamos un poco sobre cómo se dimensiona el tiempo y el espacio, ¿no? Y vos decías recién la necesidad, la aceleración que hay, ¿no? Eso también es importante poder pescarlo, porque digo, hay una aceleración, circula una cantidad de información y a una velocidad increíble. Digo, esa aceleración también responde a una lógica de producción de bienes, ¿sí? Es una lógica capitalista en esencia, digo. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que somos víctimas de un capitalismo? No. Por supuesto que hay una regla que yo creo que hay que destacar dentro de este sistema que nos organiza hoy día, y es que podemos elegir. ¿Sí? Bien, claro. Podemos elegir. Hay algo que podemos hacer y es elegir. Por lo menos acá en Argentina hoy podemos elegir, ¿sí? Entonces, bueno, siempre pescar esto, ¿no? Que uno puede hacer un recorte a partir de la elección, ¿no? Pensando en que bueno, que algo se resta, algo se pierde en esa elección, ¿sí? Sí, algo se va a perder. Y con respecto a lo que decía Chaco, a mí se me viene una frase de mi abuela a la cabeza que es: el que mucho abarca, poco aprieta. Digo, esta cosa de saberlo todo, saber un poco de todo, bueno. No sabe nada. ¿No? Sí, claro. Es interesante, Emi, lo que decís. ¿Cómo uno puede aplicar esto? Bueno, podemos elegir, ¿no? Por ahí, cuando nos sentimos sobreinformados, sobrepasados o nos angustiamos y no entendemos de dónde viene, digo, ¿qué se puede hacer para parar un poquito la pelota y decir, ok, puedo elegir, esto no lo voy a tomar, o identificar, me pasa esto? Como mínimo perdonarse que te pase esto, ¿no? Y detener un poco y convivir con esa sensación. Sí, yo creo que, no sé, la verdad es que me cuesta dar una receta sobre qué hacer o qué seguir para que esto no en esa situación. Creo que una posibilidad es poder preguntarse qué es lo que está pasando con eso, ¿no? Digo, bueno, en esa situación poder hacerse una pregunta sobre qué es lo importante de eso que está sucediendo, ¿no? ¿Qué es lo que circula, ¿no? Nosotros hoy pensábamos, bueno, por ejemplo, en relación a Messi, ¿qué es lo que se está informando? No se está informando nada. Se está informando justamente la no información. Se está generando especulación, nada más. Digo, bueno, ubicar un poco, digo, ¿de qué trata esa información? ¿Sí? Situarla, ¿no? Me parece que ese es el efecto tranquilizador, de poder situarla. Puedes elegir qué hacer con eso, ¿no? Pero en principio poder preguntarse qué es lo que se está oyendo y qué es lo que están transmitiendo, ¿no? Esa me parece que es un ejercicio también a hacer. También es un ejercicio para la escucha. Eso está bueno, ¿no? Poder leer el entrelineado de la información que recibimos, ¿sí? Sí. Ya me encantó. Bueno, acá mucha gente que participó en el chat de YouTube escribiendo cosas. A medida que íbamos hablando, María, Maya, Juana, Carolina, gente que estaba Los siguiendo el Emiliters. hilo. Emiliters. Bueno, saludos a todos. Yo, antes de terminar, también quería resaltar algo de que me parece importante, ¿no? Porque nosotros estamos en una radio, estamos hablando de todo esto en una radio. Digo, eso hay que resaltarlo, ¿no? Y la vez anterior yo me quedé pensando, porque había dicho algo de pensar a la radio, digo, como en el efecto que tiene a la hora de transmitir, ¿no? Y el valor que tenía además, porque la radio, bueno, la radio no se asociaba a la imagen, ¿no? Era una voz. Uno escuchaba una voz realmente. Nuestros abuelos escuchaban una voz hasta un poco deformada, ¿no? Bueno, no sé qué experiencia tienen ustedes con la radio, pero me parece que es sumamente importante, sobre todas las cosas, por el valor que tiene la función de la palabra acá, ¿no? Y la radio, uno tiene la particularidad de que la pone de fondo y uno escucha lo que quiere, ¿no? Uno hace un recorte de la radio, digo, no escucha todo el tiempo. Y esto me parece importante, ya que estamos hablando de información, de los recortes, digo, de poder pescar esto, ¿no? Que a veces hay que poder elegir qué información guardar, cuál no, y a quién escuchar o qué escuchar, ¿sí?
de eso que está circulando. Eso me parece fundamental y también me parece que es importante para nosotros que estamos en este lugar, ¿no? También transmitiendo algo, un mensaje. Sin duda, totalmente, con esa responsabilidad. Así que nos vamos con tu mensaje, Emi, muchas gracias. Y gracias a ustedes. Elegimos escucharte el otro jueves. Nos vemos próximamente. Bueno. ¿Te parece? Y cualquier cosa, si alguien quiere hacerte una consulta y demás, que te escriba a tu Instagram. Sí, puede ser por mi Instagram, no hay ningún problema. Bueno, ahí lo tienen. Cualquier cosita, si quieren escribirle a Emi o atenderse con ella, ahí está. Toda la información. Una genia. Muchas gracias. Besos a todos. Adiós.